que no peca, aquel que piensa que es fuerte, aquel que piensa que es bueno y que nunca se equivoca. ¿De qué perdón necesita? ¿Qué misericordia necesita? Si ya es perfecto. No necesita de ninguna misericordia. Por eso el Señor no deja de mostrar su misericordia principalmente a aquellos que claman a Él. Es decir, que para poder clamar a Dios tiene que haber algo antes, y es reconocer que no puedo solo. Reconocer que he fallado, reconocer que he pecado. Y Dios aparece. Dios aparece. La misericordia de Dios no puede soportar la miseria del hombre, es decir, el hombre que entra en el pecado. Porque sale un instinto de ternura, de amor de parte de Dios hacia el hombre. En el Antiguo Testamento, este corazón misericordioso de Dios lo describen con dos palabras, una hebrea y otra griega. La hebrea es rajamín, que significa entraña. Es decir, que cuando Dios ve al hombre esclavo en el pecado y que éste clama a Él, salen de su entraña. Rajamín significa entraña, es decir, desde lo más profundo de su ser sale la misericordia de Dios. Esto lo pueden experimentar las madres, los varones no. ¿Por qué? Porque el varón no tiene matriz, es decir, el varón no puede dar hijos, solo la mujer. Y Dios, hermano, es verdad que nosotros lo tenemos como un padre, pero también Dios es madre. Es decir, que Dios tiene esta entraña. Dios nos hace hijos de Él y tiene estas entrañas de las misericordias de Dios, que una madre, por más que un hijo sea lo más pecador, lo más desobediente, ha salido de ella y tiene misericordia y sufre por su hijo. Pues es exactamente lo que Dios hace. Pero también hay otra palabra, decía en hebreo. La griega es jasmín, que significa amor. Entonces, este amor y esta misericordia están acompañadas y están unidas en Dios, que es nuestro Padre. Por la misericordia siempre se va a imponer, siempre que un hombre se reconozca necesitado del amor de Dios. ¿Y por qué siempre se va a imponer? Todavía inclusive con aquellos que son duros de corazón. Y para esto nos vamos a ir a la Escritura, donde está en el Antiguo Testamento plasmada la misericordia de Dios desde lo más profundo de su ser. ¿Qué quiere decir? Que aunque el hombre no quiera de la misericordia de Dios, Dios siempre se va a hacer el encontradizo. Es decir, que Dios siempre va a mostrar su ternura, su benevolencia. Pues esto lo encontramos, la ternura de Dios siempre va a triunfar, a pesar del pecado del hombre, a pesar de que somos pecadores. Y lo vamos a encontrar en Éxodo 34, del 6 al 7. Y comparto con ustedes. Este es el momento donde Moisés sube a la montaña. Y el pueblo de Israel, ¿qué hace? Pues se construye un becerro de oro. Es decir, Dios ha mostrado las maravillas, ha mostrado su amor sacándolo de la esclavitud, sacándolo del pecado, llevándolo al desierto, dándole de comer, y el pueblo siempre infiel y peca. Pero vean qué interesante, aunque el pueblo le da nuevamente la espalda a Dios, Dios dice una cosa, y es lo que vamos a leer, compartir, Éxodo 34, del 6 a 7. Yahvé pasó por delante de él y exclamó, es decir, pasó delante de Moisés. Moisés dice que ha visto a Dios cara a cara. Bueno, ha visto la espalda, dice que no podemos ver a Dios cara a cara. Pasó junto a él y le dijo, vean lo que dice Yahvé Dios a Moisés. Yahvé dice, Dios de misericordia y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad. Moisés clama a Dios por este pueblo y pide su misericordia y su amor. Y dice,
Dios es un Dios misericordioso, clemente, tardo a la cólera, que mantiene su amor, dice, por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiero explicar esto un poquito. Dios es un Dios clemente y misericordioso, pero no deja impune. ¿A qué está haciendo referencia? Y por eso lo quiero explicar. Dios no es que castiga a nadie, pero los pecados tienen una consecuencia. Y la consecuencia alguien la tiene que pagar. Y voy a poner un ejemplo para que comprendamos mejor. Una persona, por ejemplo, que ha robado o que ha asesinado, pongámoslo un poquito más fuerte, una persona que ha asesinado, muy bien, se va a confesar esta persona y dice, padre, quiero confesarme, muy bien, yo he matado a alguien y el padre lo perdona en nombre de Cristo y de la iglesia, yo te perdono, pero hay una consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Que esta persona no le puede devolver la vida a quien ha matado. Y hay una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que tiene que pagar, pues la cárcel. Su pecado Dios ya se lo perdonó, pero la consecuencia, ¿quién la tiene? Pues uno. Por eso siempre la consecuencia de los pecados la vamos a pagar aquí, en esta tierra. Algunos la pagan aquí, pero si no la pagamos aquí, la vamos a pagar allá en el purgatorio. Por eso existe el purgatorio. Entonces, estoy explicando esto porque podemos confundir que la misericordia de Dios, pues hago lo que me dé la gana. No, no, no. Dios te perdona el pecado, pero la consecuencia del pecado, esa la tenemos que pagar todos. Entonces no es que Dios es misericordioso, sí, te perdona el pecado, pero la consecuencia no. Por eso hace muy bien este versículo que Él no deja impune. Él es misericordioso, lento a la cólera, pero no deja impune. Por eso es importante que en ese momento que aparece la misericordia de Dios, aprovecharla. Porque es como un kairos. Quiero explicar también un poquito lo que es el kairos. El kairos es el momento de Dios. Es decir, que hay un momento cuando Dios aparece. Y en ese momento hay que aprovecharlo, porque después a lo mejor no vamos a tener una segunda oportunidad. Hay gente que siempre aparece Dios, 1, 2, 3, tantas veces se hace el contradice al Señor y nosotros lo rechazamos. Pero llega un momento que Dios dice, basta. ¿Por qué? Por una cosa bien interesante, que Dios da la libertad al hombre. Dios nos ama tanto, su amor y su misericordia es tan grande que nos deja libre. Nos deja libre inclusive para poder decir, no quiero saber nada de ti. No quiero que te metas conmigo. Y eso lo quiero compartir también leyendo Miqueas 7 del 18 al 19. Dice, ¿qué Dios hay como tú que quite la culpa y pase por alto el delito del resto de tu heredad? ¿No mantendrá su cólera para siempre, pues se complace en el amor? ¿Volverá a compadecerse de nosotros? ¿Pisoteará nuestra culpa? ¿Tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros delitos? Aunque la misericordia de Dios, que es divina, no conoce límite, es decir, la misericordia de Dios no tiene límite. Es decir, que Dios es capaz de perdonar cualquier pecado. Hay gente que se acerca al sacerdote y le dice, Padre, yo no tengo perdón de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez esa expresión de alguien. Padre, que yo no tengo perdón de Dios.
Si Dios no tuviera el poder, la capacidad de perdonar cualquier pecado, pues deja de ser Dios. Deja de ser Dios. Por eso Dios, su misericordia es divina y no conoce límite, a pesar de que muchas veces endurecemos nuestro corazón. Pero esta ternura del amor de Dios, y aquí pasamos ahora del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque decíamos que Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios, y para conocer el rostro de la misericordia de Dios había que hablar en el Antiguo Testamento de la misericordia de Dios a su pueblo. Pues ahora, conociendo la misericordia de Dios, que es infinita, que es una ternura que sale de las entrañas, vamos ahora a conocer el rostro de este amor, que es su Hijo Jesucristo. Pero para esto hay un cambio radical que pasa del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dirá Jesús en muchos pasajes del Evangelio: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amad a sus enemigos, perdonar al que te hace daño. Y uno se queda sorprendido ante esta palabra, porque dice Dios que así como Él ha mostrado ternura, misericordia y perdón hacia ti, también tú la debes mostrar hacia el otro. Y esto es la novedad del Nuevo Testamento. Pues Jesucristo, toda su vida y toda su acción está plasmada en la misericordia de Dios. Pero atentos aquí, la misericordia de Dios está plasmada a través de su Hijo Jesucristo en el pecador. Y podemos irnos a las parábolas de Lucas. Habrá más alegría, dice, por un pecador que se convierta. Lucas 15. Las parábolas de la misericordia. Dice, os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Del mismo modo, os digo que se produce alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Pues, ¿qué necesitamos, hermanos? Convertirnos a la misericordia de Dios. Si tú te crees justo, hoy que estás escuchando, temo decirte una mala noticia. Que si tú te crees justo y bueno, pues Jesucristo no ha venido por ti. Pero si te crees pecador, si te crees de verdad que eres débil, si te crees de verdad que siempre fallas, que eres frágil, que no sos nada, hoy esto es para ti. ¿Y qué te viene a decir hoy Jesucristo? Que te quiere, que te ama, que hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Por eso el Padre espera al Hijo y termina en la tercera parábola de la misericordia, que es la del Hijo pródigo. Dice que el Padre está esperando cuando el Hijo se va de casa y derrocha todo. Dice que el Padre todos los días salía a esperar a su Hijo. Todos los días salía a esperar a su Hijo. Y cuando lo ve, dice la Escritura que no fue el Hijo que sale corriendo hacia el Padre. Es el Padre el que corre hacia el Hijo, lo abraza y lo besa, hace una fiesta, mata al cordero, le cambia las vestiduras, lo viste. El pecado y todos estos signos son increíbles. Todos los signos que aparecen en este evangelio son increíbles porque plasman la misericordia de Dios
porque son signos de que el demonio nos rebata. Primera cosa, y quiero explicar, y aquí ya estoy casi terminando, no se preocupen, que cuando agarro el micrófono me cuesta soltarlo. El primer signo de la misericordia de Dios. Vean qué interesante, este hijo, como nosotros, le ha pedido la herencia a su padre y ha derrochado todo. Es decir, pedirle herencia en vida es matar al papá. Hoy ocurre eso, en la actualidad. Hoy muchos hijos están pidiendo la herencia en vida a los padres, igual que el hijo pródigo. Pues eso significa matar al padre, porque las herencias se dan una vez muertos los padres. Se puede hacer un testamento que es distinto, pero pedir la herencia es otra cosa. Pues dice que primera cosa que hace el padre, y aquí van los signos de la misericordia, dice que lo abraza, lo besa y le pone el anillo. Estos signos hacen referencia a la alianza y al amor de Dios. El anillo no solamente es un signo que se dan en el matrimonio, que significa posesión, sino que también el anillo lo utilizaban los reyes. Los reyes, cuando hacían su carta, lo sellaban con una cera, el logo del anillo. Pues, ¿qué significa darle el anillo al hijo? Que el padre le devuelve a su hijo la dignidad. ¿Qué quiere decir? Que es hijo del rey, sin importar todo lo que haya hecho. ¿Se puede imaginar hasta dónde llega la misericordia de Dios? Que Dios nos devuelve. ¿Se recuerdan lo que dijo el hijo? Voy a ir donde mi padre le diré, Padre, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre no hace esto, todo lo contrario. Además de aceptarlo como hijo, le devuelve su dignidad de ser el hijo del rey, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios de verdad. Cuarta cosa que hace, le da la vestidura. El pecado, ¿qué hace en nosotros? Nos desviste. Por eso en el Antiguo Testamento, en el Génesis, dice que Dios llama a Adán y a Eva y le preguntan, Adán, Eva, ¿dónde estás? Es que estoy escondido porque estoy desnudo. Y le pregunta a Dios, ¿quién te ha dicho a ti que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer? Es decir, que cuando nosotros pecamos, hermanos, el pecado nos desnuda totalmente y por eso nos da vergüenza. Decía esta hermana en la oración que muchas veces nos da vergüenza ir a confesarnos, y es por esto, porque el pecado nos desnuda y nos da vergüenza acercarnos al Señor. Pues ¿qué hace el Padre? Le da nuevamente las vestiduras, lo viste, le tapa sus pecados. Y lo último, hace una fiesta, hace un banquete. Y es lo que hace hoy en el Evangelio. Dice que hay más alegría por un solo pecador que se convierta. Dos palabras para terminar. Nosotros, hermanos, no podemos sentir este amor y esta misericordia de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo si nosotros no amamos a los demás. ¿Saben por qué? Porque dicen tantos santos que se vive más dando que recibiendo. ¿De qué nos sirve a nosotros? Si ya lo sabemos, que Dios es misericordioso. Ya sabemos que Dios nos perdona. Pero ¿eso qué? Es decir, que la única posibilidad que este amor de Dios se pueda mostrar a todos los hombres, ¿sabes cómo es? A través de nosotros. Te doy un ejemplo y ahora sí ya termino. ¿Cómo se va a dar cuenta tu esposo
que nunca va a la iglesia, que Dios lo ama, si no va a la iglesia nunca? ¿Cómo se va a dar cuenta que Dios lo ama? A través de ti, que va siempre a la iglesia. ¿Cómo se va a dar cuenta tu hijo que a lo mejor está en la droga, que a lo mejor no quiere saber nada de Dios por las tecnologías, la modernidad? ¿Cómo se va a dar cuenta de que Dios lo ama si él no va nunca a la iglesia? A través de ti. Por eso es importante que la misericordia de Dios nosotros la podamos transmitir. Así como Dios ha tenido amor y misericordia conmigo, yo lo pueda también tener con el otro. Voy a dar un testimonio brevemente. Mi padre, que hace un año el Señor lo llamó a su presencia, él fue el primero que entró a la iglesia. ¿Y cómo entró a la iglesia? Porque se quería suicidar, y él lo contaba. Él estaba pasando por una crisis en el matrimonio, y además una crisis en el matrimonio que se iban a divorciar, y una crisis económica. Hace mucho tiempo había perdido su trabajo y todo, y quería suicidarse. Y además era una persona atea. Mi padre era una persona atea, porque así lo educó su abuelo, su padre, que era mi abuelo. Alguien ateo que no creía en Dios ni nada. Tanto es así que nosotros nos bautizamos, nuestros hermanos y yo, nos bautizaron grandes, no pequeños como acostumbramos en nuestra religión católica, que hay que bautizar a los niños desde pequeños para ser hijos de Dios desde pequeños. Pues, ¿cómo Dios lo llamó? Pues a través de este acontecimiento de que se quería quitar la vida, un día escuchó, entró a la iglesia, ya se iba a quitar la vida, entró a la iglesia allá en Managua, en la iglesia San Pío X, y escuchó unas catequesis que se estaban dando. Él entró y lo único que se le quedó grabado, y él lo decía, era escuchar que Dios lo amaba, que Dios lo quería sin importar todos sus pecados. Y esto le cambió la vida. Y fue el primero que entró a la iglesia. Luego llevó a mi madre, al tiempo, a los años. Luego ellos dos, mi madre y mi padre, nos llevaron a nosotros los hijos. Porque el amor, si tú lo experimentas, si tú te encuentras de verdad con el amor de Dios, tú quieres que el otro también experimente ese amor. Tú quieres también que el otro pueda experimentar la felicidad que tú tienes. Por eso yo espero que todos aquellos que cuando escuchen o vean a alguien que está sufriendo, tú puedas animarle. Tú puedas decirle, Dios te ama, Dios te quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.